Buenas noches, gracias por estar aquí en el 11 en México Social. Sin duda, lo que hemos experimentado, vivido, conocido, las generaciones que estamos hoy en nuestro país, tenemos que incorporar a esta lista de delitos, de abusos, de fracturas, de rupturas, el tema de las desapariciones forzadas. Es dar cuenta que hoy se convierte en una más de las enormes desafíos para el país, pero sobre todo porque esto implica el dar cuenta del dolor, el sufrimiento de las familias, de las víctimas, que se ven objeto del tema de las desapariciones forzadas. Por eso agradezco mucho a Raimundo Sandoval que haya hecho el tiempo para estar con nosotros. Él es profesor de la Ibero y es integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia de Guanajuato. Y sin duda Raimundo nos ha planteado, porque es parte de la agenda de este colectivo, que hay que hacer cosas urgentes, acciones urgentes. Entonces, Raimundo, muchas gracias por estar en México Social y poder tener este diálogo. Pero déjame pedirte, porque creo que es más que nunca es importante precisar, dar cuenta, ¿qué debemos entender por desapariciones forzadas? Cuando decimos esta categoría jurídica o de delito, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y gracias por estar con nosotros. Gracias. No, al contrario, gracias a ti, Mario Luis. Tienes razón cuando afirmas que la desaparición forzada es un delito, específicamente en la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, que es el marco nacional que establece los delitos. Se establecen dos categorías, desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, y se añaden otros delitos relacionados. En ese sentido, el marco penal se ajusta a lo establecido en la Ley General, que básicamente diferencia estos dos tipos penales. En la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato hemos tenido oportunidad de incidir en un espacio más amplio que el marco penal, que es el derecho internacional. Déjame referirme al artículo 2 de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU, que establece que la desaparición forzada se entenderá como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley. En ese sentido, la Ley General a nivel nacional establece los tipos penales, pero la Convención Internacional en su artículo 2 establece una definición mucho más amplia que incluye, y este es un tema muy relevante, el eventual apoyo, autorización o aquiescencia de agentes del Estado, que me parece este marco es mucho más amplio que el proceso penal establecido en estos tipos nacionales y nos permitiría incluso reflexionar la eventual omisión o aquiescencia de agentes del Estado y considerar que las desapariciones cometidas por particulares eventualmente tienen un componente también de responsabilidad del Estado. En ese sentido es la enorme gravedad y la enorme importancia de esta referencia al artículo 2 del marco internacional que nos da esto, como bien dices, Raimundo, una dimensión de lo preocupante y de la complejidad que está atrás. En ese sentido, no sé si hay algunas magnitudes, unas cifras, porque finalmente todos los delitos en nuestro país están atrapados en que sabemos de ellos lo que se integra en averiguaciones o en carpetas. Hay muchos que no llegan, la famosa cifra negra, pero aún así, ¿tienes, Raimundo, alguna dimensión de qué tan grave es el problema en términos cuantitativos? Sí, claro. La Comisión Nacional de Búsqueda administra el denominado Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que al día de hoy tiene un registro de más de 125,000 personas desaparecidas y no localizadas. Como bien dices,
se integra por carpetas de investigación de fiscalías locales, de reportes elaborados ante la propia Comisión Nacional de Búsqueda y ante las propias comisiones locales. En este sentido, estos 125,000 abarcan efectivamente carpetas por desaparición forzada, pero también incluyen desaparición cometida por particulares en este marco nacional que ya refería al principio. Hay que señalar que algunas entidades federativas han eliminado de sus leyes locales la categoría de persona no localizada. ¿Qué quiere decir eso? Que la búsqueda de las personas desaparecidas, ya sea que se presuma desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, tiene que hacerse de manera inmediata. Este registro al que hago referencia incluye también casos de personas no localizadas, donde no hay evidencia de que se haya cometido algún delito y que eventualmente pueden ser incluso desapariciones voluntarias o personas no localizadas que eventualmente son localizadas posteriormente. Y en ese sentido, uno de los temas de la plataforma que ustedes están integrando, me imagino que uno de los objetivos es dar seguimiento, integrar información. O sea, platícanos qué hace la plataforma, o sea, cuál es el propósito, los objetivos que tiene. Gracias, Mario Luis. En Guanajuato, en 2018 se hablaba poco de las desapariciones de personas y fue hasta 2019 que las familias de personas desaparecidas comenzaron a organizarse e impulsaron la creación del marco legal a nivel local. En ese momento, un grupo de colegas académicos, personas defensoras de derechos humanos, decidimos constituir un proyecto de acompañamiento que denominamos Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, que durante estos 6 años ha hecho, como bien dices, este trabajo de acompañar físicamente, pero también en la incidencia institucional a este grupo de familias de personas desaparecidas que se han incluso organizado en colectivos. En Guanajuato, de 2019 a la fecha, para que tengan una idea de la gravedad del asunto, las desapariciones se han multiplicado por 7, es decir, se han septuplicado. Y lo que hemos hecho, además de promover este proceso de organización de las familias, de incidir en la aprobación de al menos 3 leyes, de la creación de instituciones, comisión de búsqueda, comisión estatal de atención integral a víctimas, ha sido activar diversos mecanismos internacionales. Ustedes han platicado aquí el México Social con Fabrizio Lorusso, que es un académico también de la Ibero León, un profesor de tiempo completo, que ha acompañado la creación de un memorial en Salvatierra, ha elaborado también un documental al respecto, junto con la propia universidad. Y en la plataforma hemos activado no solamente estos mecanismos nacionales, por eso era tan importante hacer énfasis en el artículo 2 de la Convención, porque desde 2021 a la fecha hemos activado algo que se denominan acciones urgentes. Para estudiantes de Derecho, de Relaciones Internacionales, podrá ser muy familiar referirse al artículo 30 de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas, que establece un mecanismo, Mario Luis Auditorio, de carácter humanitario, que lo que propone son algunas acciones para la búsqueda inmediata con una perspectiva integral de las personas desaparecidas que solicitan la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada. Este mecanismo que se activa relativamente pronto, en pocos días el comité emite una respuesta, tiene un componente de búsqueda, de sanción a los responsables, es decir, de acceso a la justicia, de participación de las familias, de atención a víctimas y recientemente hemos incluido en Guanajuato el tema de la protección. Así que un grupo de familias además de activar los mecanismos locales, han activado también estos mecanismos internacionales y te voy a platicar un poco pues, la manera en la que lo han hecho y los aprendizajes también que han tenido. En ese sentido, bueno, le preguntaría, ¿en todas las entidades existe esta plataforma? O sea, ¿debería estar algo que esté en este proceso, digamos, de activar la enorme indignación ante un delito que, como bien dices, y yo participo en esta visión, en algún momento hubo
participación, aquiescencia de las autoridades. O sea, es indudable. Mi pregunta es, ¿existen estas plataformas en las 32 entidades en la República o este es un caso nada más, el de Guanajuato? Tú sabes que la desaparición en México tiene un antecedente histórico en la Guerra Sucia, pero en los últimos 15 años se han organizado las familias en colectivos. Así en Coahuila, en Veracruz, en Jalisco existen colectivos que llevan más de 10 años buscando sus familiares desaparecidos. En esta época reciente han surgido cientos de colectivos en el país. Hay también, como la plataforma, académicos, personas defensoras de derechos humanos que acompañamos, fortaleciendo desde nuestro quehacer el trabajo que hacen las familias. Y en ese sentido, en el país hay cientos de colectivos, hay plataformas nacionales, movimientos nacionales, uniones, redes, y en ese sentido, como plataforma en Guanajuato, no aspiramos a hacer un movimiento nacional, aspiramos en tal caso a vincularnos con algunas entidades federativas de la región occidente del país, con la intención de ir fortaleciendo el tema. Respecto a las acciones urgentes, es necesario decir que México es el país que tiene el mayor número de acciones urgentes activas ante el Comité contra la Desaparición Déjame hacer Forzada. un corte ahí. Raimundo, déjame hacer un corte porque me Perfecto. gustaría que pudiéramos en el siguiente, Regresamos. regresamos a esto y ahorita dar cuenta, cuando hablamos de desapariciones forzadas estamos hablando de una de las dimensiones más oscuras que vivimos y que obviamente se complementa con los homicidios, feminicidios, secuestros, extorsiones y que tiene esta dimensión territorial brutal, que es hablar de fosas, ¿no? En el cual pues, hay esta percepción que hemos comentado aquí, que no hay territorio en el país que no tenga fosas y las que no han sido reportadas es por otras razones, pero finalmente hay esa percepción. En ese sentido, el trabajo de Raimundo y del colectivo de dar cuenta de un delito que, más allá de la reacción de los últimos años en las madres buscadoras, en todos aquellos que buscan a un ser querido, hay una percepción, por lo menos que yo comparto con Raimundo, que es un delito que está creciendo, que sigue manifestándose. De ahí la importancia de señalarlo, subrayarlo, indignarnos ante él. Vamos a un corte y regresamos para platicar con Raimundo de estas acciones urgentes que se han planteado como un mecanismo de reacción y que necesitamos conocer más a fondo. Vamos a un corte y regresamos aquí a México Social. Gracias por seguir con nosotros aquí en México Social de Canal 11. Estamos platicando con Raimundo Sandoval de una de las dimensiones más oscuras del México Social, las desapariciones forzadas. Y en ese sentido, perdón por interrumpirte, Raimundo, pero me interesaba mucho que puedas dar cuenta de las acciones urgentes. ¿Qué debemos entender? ¿Cuántas hay? ¿Cómo desde la plataforma ustedes lo perciben como un instrumento pues, para confrontar esta realidad que tanto nos azora y nos demanda hacer mucho más? Cuando dices acciones urgentes, ¿a qué te estás refiriendo? Gracias, Mario Luis. Déjame hacer referencia de nuevo a la Convención Internacional, sobre todo para darle este carácter normativo a la discusión. El artículo 30 de la Convención dice: el comité, obviamente el Comité contra la Desaparición Forzada, podrá examinar de manera urgente toda petición presentada por los allegados de una persona desaparecida, sus representantes legales, sus abogados o las personas autorizadas por ellos, así como todo aquel que tenga un interés legítimo a fin de que se busque y localice a una persona desaparecida. Después el artículo 30 describe un poco las características que debe tener esta petición, pero básicamente la acción urgente constituye una solicitud de las familias de personas desaparecidas a la ONU a través del Comité contra la Desaparición Forzada para que establezca una serie de recomendaciones al Estado mexicano para la búsqueda, la investigación, la atención a las víctimas de las familias de las personas desaparecidas. Ha sido muy interesante ver cómo en estos 5 años que tenemos generando las acciones urgentes en Guanajuato, también se ha convertido en una herramienta pedagógica. Los colectivos de familias de personas desaparecidas comienzan a activar ya este mecanismo internacional por su propia cuenta y le dan seguimiento
a la implementación de estas acciones urgentes. A través de este mecanismo, nosotros en Guanajuato tenemos alrededor de 20 acciones urgentes. Se ha localizado algunas personas desaparecidas, lamentablemente sin vida. Como bien señalas, la situación de las fosas clandestinas en el país es grave. Hay más de cerca de 6,000 fosas clandestinas en todo el país, con sitios donde se han exhumado más de 200 cuerpos en Veracruz, en Guanajuato, en Jalisco, ¿no?, en Tamaulipas. Y las personas, perdón, que han sido localizadas sin vida, pues como parte de esta búsqueda o de esta acción internacional, pueden acceder, digamos, a esta restitución digna de los cuerpos y pues dar cuenta de la efectividad que puede eventualmente tener este mecanismo internacional, que sirve para fortalecer, digamos, el trabajo que de por sí tienen que hacer las autoridades locales en la búsqueda y la investigación de las personas desaparecidas. Estas acciones urgentes, me imagino que es la solicitud del comité de esta convención, que le exige al Estado mexicano tomar una serie de acciones y medidas dado la gravedad del caso. En ese sentido, yo conozco mucho la convención, o he estado muy cerca del Comité de Niños, y siempre me he planteado el tema de que muchas veces los estados parte no necesariamente responden con la celeridad, eficacia, eficiencia. Hay un proceso ahí diplomático, formal, en el cual los comités mandan observaciones al Estado mexicano, y el Estado está obligado a responder. Y en ese sentido, me gustaría tu apreciación, porque no sé cuántas hay a nivel nacional, las acciones urgentes, pero sí tengo la percepción que no necesariamente la respuesta, siendo un mecanismo, digamos, de presión política internacional y que es necesaria, es tu percepción, porque ayuda, pero no sé qué tanto logra mover las maquinarias para que haya un mayor esfuerzo de localización y restitución de verdad, justicia, ¿no?, y paz, cuando es posible. Me obligas a hacer referencia a los órganos de los tratados. Como bien dices, la ONU tiene este sistema de órganos de los tratados, que son básicamente 10 comités. El Comité de Derechos del Niño es de los comités que más observaciones generales tiene, ¿no?, y que ya pues tiene una trayectoria importante en términos incluso también de revisión de informes, de emisión de diversos documentos al respecto. El Comité contra la Desaparición Forzada es un comité relativamente nuevo, que apenas en 2012 comenzó a recibir acciones urgentes en el mundo y que apenas en 2017 comenzó a tener un elemento contencioso. Tú sabes que los órganos de los tratados tienen la posibilidad de recibir comunicaciones individuales y emitir dictámenes. El Comité contra la Desaparición Forzada, según el artículo 31 de la Convención, apenas ha emitido un dictamen porque México acaba de reconocer la competencia contenciosa del comité a partir del artículo 31. En desapariciones forzadas, además de las acciones urgentes, son 600 en México, está este mecanismo de comunicaciones individuales. El Comité de Derechos Humanos ha emitido 4 dictámenes, el Comité de la CEDAW ha emitido 1, y en México tenemos apenas 5 dictámenes que emiten los órganos de los tratados en el marco de su competencia cuasi jurisdiccional. Es decir, al igual que otros comités, el Comité contra la Desaparición Forzada revisa informes, hace visitas. Tú recordarás que hace 4 años el comité vino a México, emite acciones urgentes, tiene esta competencia contenciosa de las comunicaciones individuales y en general hace un trabajo de supervisión del cumplimiento de la responsabilidad. Me parece que el ejemplo que pones, el Comité de Derechos del Niño, definitivamente es un modelo a seguir en términos de el contenido que ha actualizado de la Convención de Derechos del Niño, pero definitivamente el Comité contra la Desaparición Forzada es más reciente y tiene todavía mucho que aprenderle a los otros órganos de los tratados. Y en ese sentido me gustaría, en términos, digamos, de didácticos, o sea, cómo un colectivo de madres buscadoras o alguien puede llegar a este nivel de que sea una recomendación del Comité de Desapariciones Forzadas y haga un señalamiento de que es una acción urgente. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo se logra eso?
Es muy simple. Yo llamaría a las familias de personas desaparecidas, eh, específicamente, hay que decirlo, en el marco de la competencia del comité, presentar una acción urgente de casos posteriores al 2012, que es cuando el comité, insisto, comenzó a recibir acciones urgentes. Los casos anteriores, Mario Luis, los analiza el grupo de trabajo contra las desapariciones forzadas. ¿Mm? Es decir, hay casos de desaparición forzada previo al 2012, pero ese es otro mecanismo que está como parte de los procedimientos especiales y no como parte de los órganos de los tratados. Tiene que llenar las familias de personas desaparecidas de casos posteriores al 2012 un formulario que está disponible en la página de la ONU. Y es básicamente una serie de preguntas, datos generales, circunstancias de la desaparición, algún dato sobre el contexto. Les sugiero como recomendación práctica que siempre utilicen esta referencia que ya hicimos de la autorización, el apoyo y la aquiescencia, específicamente en casos donde se presume que hubo desaparición cometida por particulares y queremos decirle al comité que reconozca este caso como desaparición forzada. Entonces, la clave es hablar de esta eventual omisión, de la eventual aquiescencia a agentes del Estado para pedirle al comité que active la acción urgente. Hay una página web que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro creó, que se llama nosomosexpedientes.mx, y ahí ustedes van a encontrar un formulario en una sección denominada Acciones Urgentes, que básicamente resume las preguntas que hay que enviar al comité. Al final se descarga un PDF que hay que firmar y enviar a un correo electrónico que allí se especifica, y les aseguro que el comité responderá en menos de una semana. Que este es, te decía Mario Luis, lo hemos utilizado en Guanajuato específicamente en casos de personas buscadoras desaparecidas para añadir el componente de protección, no solamente la búsqueda y la investigación, sino que además el comité solicite medidas cautelares ante el eventual riesgo que tienen las familias de personas desaparecidas. Hace poco hicimos un taller con la Unión Regional de Búsqueda de colectivos de la región occidente del país, y asistieron 50 familias de personas desaparecidas, y al final del taller teníamos al menos 7 solicitudes elaboradas para que el comité las revisara. Es una herramienta que requiere, por supuesto, un trabajo de documentación básico, pero que las familias de personas desaparecidas tienen ya, digamos, esta capacidad de elaborar la descripción de las circunstancias de la desaparición y hacer solicitudes muy concretas. Entonces, básicamente consiste en llenar un formulario y enviarlo por correo para que el comité pueda revisar la solicitud. Pues te agradezco muchísimo, Raimundo, que nos hayas dado esta información y mi reconocimiento a la plataforma, al esfuerzo de todos, académicos o no, que están coadyuvando para enfrentar una de las dimensiones más oscuras que vive el país, o sea, que va más allá o junto con los homicidios, feminicidios, secuestros, extorsiones, violaciones, da cuenta de la urgencia de enfrentar. Como dicen muchos de los colectivos, no queremos cifras, queremos nombres, saber dónde están sus seres queridos y decirles a las madres buscadoras, etcétera, a todos los grupos, que necesitamos seguir insistiendo que si hay una dimensión social que nos debe generar indignación y solidaridad al dolor, es el de las desapariciones forzadas. Por eso, muchísimas gracias, Raimundo, por estar con nosotros. Gracias a ti, Mario Luis. Un saludo al equipo. Gracias, buenas noches, gracias por acompañarnos.